Y saludamos en vivo a esta hora en Querétaro, México, a Rodrigo Guerra López. Él es el director del Centro de Investigación Social Avanzada y miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano, quienes asesoran al Papa Francisco en temas de derechos humanos. Señor López, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, como asesores precisamente al Papa en temas como derechos humanos, sí quería preguntarle, en México, pues obviamente sabemos que el Papa va pocos días, tiene una agenda muy apretada y que en esos días no se puede ver a todo el mundo, pero quizás sorprenda que uno de los casos que más llamaba la atención el año pasado y más controvertido y que ha puesto entre las cuerdas al presidente Enrique Peña Nieto era el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El Papa no va a reunirse con sus familiares. ¿No llama la atención? En efecto, en México hay una gran cantidad de desaparecidos y de violencia. Uno de los segmentos más conocidos a nivel internacional es el de los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El Papa tomó la decisión de no encontrarse con ellos, no porque no deseen reunirse con las víctimas, sino porque no son los únicos, porque hay una gran cantidad de padres, madres, hermanos, de personas desaparecidas o que han sufrido distintas violencias y que requeriría una agenda infinita prácticamente de acogida. Lo que el Papa ha decidido es dirigir palabras y mensajes que acojan el dolor y que muestren que la Iglesia Católica permanecerá siempre cerca de aquellos quienes sufren, sobre todo cuando son víctimas del crimen organizado en México. Ahora, señor Guerra, el Papa va a hacer una parada estratégica. Se habla de dos líderes de las iglesias, tanto la ortodoxa como la católica, van a estar juntos. Después de muchos años se van a encontrar. En Cuba lo van a hacer esta parada. ¿Qué significado tiene? Dicen que esto es un acercamiento histórico, una cita muy importante, pero para que nuestra teleaudiencia en las Américas lo comprenda con mayor precisión, ¿qué significa este encuentro entre estos dos representantes? Sí, hace casi 1000 años, la Iglesia Ortodoxa rusa, que había desarrollado su propia liturgia, sus propias prácticas religiosas, por obvias razones, no existían los medios de comunicación actuales, y entonces desarrolló una serie de prácticas religiosas particulares, distintas a las que conocemos hasta la fecha en el rito latino, en donde somos fieles al Papa. La Iglesia rusa decide separarse de la Iglesia de rito latino, dejando de reconocer al Papa como aquel que hace cabeza en la Iglesia y reconociéndolo simplemente como un obispo más. Hay toda una serie de controversias teológicas que en su momento también abonaron a esta separación, cuestiones relacionadas con la Trinidad, con la Virgen María. Pero en el fondo, tal vez lo que hoy tenemos que aprender a mirar es que este tipo de divisiones doctrinales, disciplinares, que en algún momento pudieron estar justificadas, es necesario recomponerlas. Han pasado más de casi ya 1000 años en donde la Iglesia Católica y la rusa no han entrado en comunión, no han compartido la misma disciplina. Las personas de una iglesia no pueden acercarse fácilmente a los sacramentos de la otra. Y hoy el Papa Francisco trata de recomponer un error que muy posiblemente tiene fallas de ambas partes, que se cometió hace 1000 años y que es prácticamente imposible de seguir sosteniendo, a menos que queramos seguir dando un testimonio de misión, que es lo que siempre escandaliza a las personas cuando miran a los cristianos y los encuentran divididos. Señor Guerra López, yo vuelvo al tema de los derechos humanos, teniendo en cuenta que ustedes asesoran al Papa en este tema. Entiendo por dónde va el que, como no se puede reunir con todos, pues habrá mensajes en general para que nadie se sienta discriminado. Sin embargo, tampoco se va a reunir con víctimas de abusos por parte de clérigos. Al contrario, uno no sentiría que, como no se puede reunir con todos, reuniéndose con uno, con dos, con tres, con una representación de todos esos sectores, no es un mensaje que le llega mucho más directa a esa comunidad que tanto está sufriendo, sobre todo siendo casos tan internacionales y que han sido tan escandalosos. ¿No llama la atención que un Papa tan cercano, ustedes le asesoren que no se reúna con estos sectores de la población? Sí, el Papa se ha reunido en varios países con las personas que han sufrido abuso sexual y estos gestos han sido muy significativos y muy valiosos. El Papa ha profundizado todavía más que Benedicto XVI en las normas, además disciplinares, que es necesario cuidar en la Iglesia Católica para que esto no vuelva a suceder,
Y algo muy importante que a veces suele quedar un poco olvidado, el Papa Francisco ha insistido en que la Iglesia Católica debe de colaborar con las autoridades para que ningún miembro de la Iglesia, y menos si es sacerdote, se sienta al margen de las exigencias del Estado de Derecho. Y si es preciso, sea perseguido por la justicia en caso de que pudiera resultar culpable. Con este antecedente, que hay que tomarlo en cuenta, el Papa decidió no reunirse con las víctimas de abuso sexual en México porque la gente estaba sobrecargada, reuniéndose con una gran cantidad de poblaciones en las que tradicionalmente los pontífices no han acogido ni en este ni en ningún otro viaje. Piense usted la acogida y la visita y la cercanía que va a tener con las comunidades de Chiapas, en donde surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde hay una experiencia católica pastoral muy especial basada en la penetración de la Iglesia dentro de las tradiciones indígenas y el enriquecimiento por parte de los indígenas de la práctica católica. Entonces, este tipo de acercamientos tuvieron que sacrificar otros. El Papa sigue insistiendo, y en eso no da un paso atrás, de que ningún miembro de la Iglesia puede estar al margen de las exigencias de la ley y el Estado de Derecho, y por lo tanto que los casos de abuso sexual deben ser perseguidos tanto por la Iglesia, en el sentido de pecados graves, como por el Estado, que es donde a veces no existen las denuncias suficientes para que estos casos se persigan con eficiencia, ya que la Iglesia no posee mecanismos persecutorios o policíacos para andar tras de las personas que cometen estos graves abusos. Pero el Estado sí tiene la obligación de hacerlo, y ahí es donde es necesario que las víctimas se acojan también a las denuncias ante el Estado para que puedan ser atendidas en sus exigencias de justicia. Señor Guerra, brevemente para concluir ya esta entrevista, ¿por qué Cuba? ¿Por qué hay ese encuentro entre el representante de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa? Esa es una muy buena pregunta. En el comunicado de prensa que se dio desde el Vaticano y también desde algunos analistas dentro de la propia isla han comunicado a través de medios oficiales comunistas que Cuba se presenta como un territorio neutral. No es neutral en el sentido de que no tenga una posición ideológica y una serie de decisiones políticas a veces muy controversiales, sino que Cuba ha acogido a un cierto segmento de la población ortodoxa desde que la Unión Soviética existía. Era lógico que al haber tantos rusos en Cuba, tuvieran que ser atendidos también de manera religiosa por una extensión, por así decirlo, de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y entonces, aprovechando que el patriarca ruso está haciendo una visita pastoral por Cuba y otros países de Latinoamérica, el Papa decide encontrarlo allí y tratar de hacer un gesto no tanto de reconciliación teológica, sino una palabra valiente para afirmar que los cristianos, seamos ortodoxos, seamos católicos, no merecemos ser asesinados en Siria y en otras partes del mundo en donde existe una persecución que muchas veces no ha sido visibilizada por algunos medios de comunicación y que, sin embargo, ha adquirido proporciones catastróficas porque es un verdadero genocidio por motivos religiosos. Pues Rodrigo Guerra López, él es director del Centro de Investigación Social Avanzada, es miembro además del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Te agradezco mucho el interés y gracias a la audiencia también por la paciencia.